buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con el doctor Antonio Llamas, que nos hablará de la situación del sistema de riesgos de trabajo en la Argentina a partir de la pandemia, respuestas del sistema DNU 297 y 367 del 2020, resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 38 y 40 del 2020. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor. De surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, producirse un corte de la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar. Veo algunas caras conocidas por allí, así que nuevamente agradecido de estar con ustedes. Para mí siempre es un placer estar aquí en el colegio, que siempre nos brinda la oportunidad de poder expresar lo que pensamos y compartir con los colegas algunas de las ideas. Como más o menos habíamos planteado en la anterior charla, la idea era decir algunas cosas en referencia de cómo era el sistema de riesgos en general para poder ingresar al tema que habíamos pensado para tratar en el día de hoy. Tengo que agradecer claramente a Mariana y a Murri y a la gente que está con ella en iniciación y en el café jurídico que siempre nos convocan, que nos convocan a gente del Instituto del Derecho del Trabajo, con nuestra directora Mirta Torres Nieto que nos autoriza a estar, lo cual es un agradecimiento muy grande y un apoyo muy grande. También les recuerdo a todos, para que sepan, siempre me gusta pasar el chivo, el aviso de que tenemos cursos desde el instituto en la escuela de posgrado, que claramente en este momento no están funcionando por las razones por todas conocidas, pero esperamos que prontamente podamos volver a las clases presenciales y allí estamos desarrollando una cantidad de cursos en el que incluye también uno de accidentes y hay otros con muy buena temática que hemos incorporado y que bueno, que los invito a ustedes a revisar en el colegio, en capacitación, ahí aparece todo lo que trabajamos en la escuela de posgrado. Con referencia al tema de hoy, tengo que hacer algunas consideraciones que tienen que ver con este sentido, de que lo que habíamos planteado en un primer momento, en la primera charla, y lo vamos a dar como por conocido todo esto, porque tenemos que partir, para poder analizar del tema que está pasando con la enfermedad COVID-19, tenemos que partir de esos conocimientos previos, digamos. El buen docente trataría de saber cuáles son los conocimientos previos de la gente con la que va a trabajar. Imagino yo que más o menos tenemos una idea de cómo es el funcionamiento de la ley de riesgos, y frente a esta nueva situación, que es la que se plantea con esta nueva enfermedad, y cuál ha sido la respuesta del sistema. Antes de mencionar, antes de ir al tema propiamente dicho, me tengo que tomar un cafecito, discúlpenme, pero bueno, en el intermezzo hay que tomar algo. Quiero dejar planteado el hecho de que hay un camino para recorrer, que se ha diseñado para recorrer dentro de las comisiones médicas por el tema de la enfermedad COVID-19. Ahora bien, no es el único, no es lo único que se puede hacer. Y desde ya quiero dejar dicho que para cualquier situación que se pueda plantear, queda abierta la acción autónoma del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, y todo aquello que ha tenido que ver, que a mí me parece que hoy por hoy tiene una influencia impresionante, con los convenios del 155 de la OIT, el protocolo del 2002, que la Argentina lo ratificó en agosto del 2011, estos convenios tienen una jerarquía supraconstitucional, es una ley, la 26
693, que se aplica nada, pero bueno, ahí está. Está por encima de la 24.557, de la 26.773, del 27.348, de los decretos de necesidad y urgencia. Todo lo que vayamos a decir ahora está por encima de, del camino de las comisiones médicas, como normalmente lo llamamos. Este marco normativo es un marco normativo que siempre se va a poder aplicar, por supuesto siempre queda la acción civil, que se puede plantear dentro del campo civil, la acción autónoma del artículo 75 y las consideraciones que vamos a hacer ahora a partir de lo que sucedió con la llegada de la enfermedad del COVID-19, de la COVID-19. Vamos a pasar, yo preparé un muy pequeño PowerPoint para compartir con ustedes. Díganme si se está viendo, por favor, alguna señal que me digan si se está viendo. ¿Se estará viendo? Marina, ¿me podrás decir si se estará viendo? Perfecto, Antonio, se ve bien. Bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces ahí tenemos un pequeño comentario. Les digo, yo les dejo mi dirección de mail ahí para todos ustedes. Yo contesto siempre los mails, siempre. A veces tardo un poco en contestar, pero siempre están los mails ahí por si alguien tiene alguna duda posterior y quiere charlar de este tema. Bueno, vamos a ver qué pasó a partir del DNU 297 con el DNU 367 y prácticamente las resoluciones 38 y 40, donde avanza sobre el tratamiento de la enfermedad COVID-19. Y quiero hablar sobre un tema que a mí me parece que es un tema de discriminación, que yo lo he denominado positivo y negativa respecto de los trabajadores en general. El marco normativo, yo tracé un pequeño marco normativo, porque les quiero ver también si les puedo mostrar que en realidad el marco normativo, a partir de la aparición de la pandemia, de que la Argentina entró en este tipo de situaciones, ha sido una catarata de normas. Es imposible interpretar todas las normas que tenemos en este momento en una breve charla. Debería ser un tema para tratar en muchas charlas, porque la catarata de legislación que ha salido ha sido impresionante. Yo he tomado las normas que me parecen las más importantes y he tratado de que ustedes la tengan como para que más o menos lo vayamos viendo. Hice una línea de tiempo, porque a mí me gusta manejarme con una línea de tiempo para más o menos ubicarnos dentro del panorama normativo que pasó. La enfermedad apareció en China, aparentemente, hay otras versiones, en el año, bueno, puse diciembre de 2020, pero en realidad es de diciembre del 2019, fueron los primeros casos que se empezó a manifestar esta enfermedad. Al principio parecía que iba a ser una cosa como pasó con la gripe A anteriormente, que no tuvo mayor, si bien provocó un montón de situaciones y hasta muertos en el mundo, la pandemia no se difundió a la velocidad que se difunde esta enfermedad. El primer caso en Argentina lo tuvimos en el 3 de marzo del 2003, y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. Ante esta situación, y que la Argentina ya había empezado a tener una cantidad de contagios, finalmente aparece el decreto, el DNU, el 297, declarando la ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio. Es decir, a partir de ese momento empezamos a tener estos 114 días, creo que si no me equivoco, al día de hoy llevamos 114 días de confinamiento, les dicen algunos, cuarentena muy alargada otros. El punto era que qué pasaba con esta enfermedad.
Ya cuando se realizó el Congreso de Derecho del Trabajo, que se realizó en el Colegio Público, los días 12 y 13 de marzo, pegaditos al momento de que se declarara el 297, el DNU 297, en el Congreso que nos tocó participar, que fue el Foro de Institutos de Derechos del Trabajo del país, que organizara nuestro colegio con nuestra directora a la cabeza, con nuestra directora Mirta Torres Nieto. Allí en ese congreso ya manifestábamos qué iba a pasar con esta enfermedad, cuál iba a ser la respuesta que iba a tener el sistema de riesgo. En ese momento la respuesta era cero, negativa. ¿Por qué? Vamos a poner la película, la foto en ese momento. ¿Cuál era la foto en ese momento? Nosotros teníamos una enfermedad que estaba avanzando, pero teníamos un sistema, una legislación de riesgo que contenía ¿qué cosas? Contenía un seguro, una cobertura asegurativa que contrataban los empleadores, obligatoria, todas estas cuestiones, y que cubría ¿qué? Los accidentes de trabajo, incluidos los accidentes intíneres, las enfermedades profesionales, y luego había un sistema que había diseñado el DNU 1278 del año 2000, en el que debían transitar las enfermedades no enlistadas. Quiere decir que al momento que nosotros nos manifestamos en el Congreso, en el Colegio Público, y lo manifestamos también en algún trabajo, en ese momento el trámite para tratar dentro del sistema de riesgos era a través de una enfermedad no enlistada, porque obviamente la COVID-19 no podía ser una enfermedad enlistada porque era de aparición reciente. Algunos autores importantes, el doctor Ackerman entre ellos, claramente lo manifestó en un artículo aparecido en Rubinsal Cruzoni, en el que decía que la enfermedad debía ser tratada como no enlistada y que debería recorrer el camino que hay que recorrer cuando uno trata una no enlistada, que más o menos algo dijimos los otros días, alguna punta tiramos de la dificultad que tiene, porque uno debe presentar para no enlistada no solamente todos los datos de inicio, que tienen que ser todos y no puede faltar ninguno, sino no hay inicio, sino que además debe acreditar a través de una pericia médica de parte, que se debe pagar, que el trabajador debe abonar, con lo cual la gratuidad del derecho del trabajo queda verdaderamente lesionada, y bueno, esto lo debe pagar el trabajador, o quien no pague, si algún colega lo quiere hacer, bendito él, pero bueno, se debe presentar una pericia médica de parte de un perito médico dictaminando el origen laboral de la patología. La realidad es que, bueno, es un trámite difícil, es engorroso, manifiestamente complicado. Así estaban las cosas. Quiere decir que hasta al momento que sale el DNU, nosotros debíamos tramitar la COVID-19 como una enfermedad no enlistada. Ahora bien, ¿qué pasó? Perdón, se me hizo un lío. Perdón que me apareció un cartelito. Ahí está. ¿Qué pasó? Al poco tiempo de que se dictó este DNU, pasaron unos cuantos días, pero digamos que el 13 de abril hubo tiempo de pensar, pero salió un DNU nuevo, que es el 367, que nos habló de la enfermedad COVID-19 como una enfermedad de carácter profesional no listada, y salió a través de un DNU, lo cual llamó la atención, a mí particularmente me llamó la atención, porque al ser una enfermedad, al ser un DNU, cuando se produjeron otro tipo de enfermedades que fueron reconocidas, por ejemplo el hantavirus, o cuando se reconocieron enfermedades como las hernias, las varices o las hernias discales,
que fue por el decreto 49 y el 1167 del hantavirus, fueron simples decretos, porque el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de que con un simple decreto pueda determinar que una enfermedad es de origen profesional. Pero ¿qué pasa con esta? Con esta, el Poder Ejecutivo eligió la forma de una fórmula de un DNU, porque como vamos a ver, es una enfermedad que la quiere caracterizar en términos temporales, es decir, va a tener una duración y una especificidad. Va a durar determinado periodo de tiempo y posterior a eso no se sabe qué va a pasar. Y va a tener un tratamiento de una no enlistada. Por lo tanto, tenemos una nueva categoría de patologías dentro del sistema del riesgo, que son los accidentes de trabajo, los intígenes, las enfermedades profesionales, las enfermedades no enlistadas, y las enfermedades profesionales no enlistadas reconocidas como la COVID-19, que tiene un trámite en particular distinto. El 367 trae una cantidad de definiciones que nos acercan un poquito a la dificultad que va a haber para el reconocimiento de esta patología. Voy a anticipar que dentro del 367 también se habla de los trastornos que puede traer la enfermedad dentro de las patologías que después vamos a ver, a tratar de mencionar, que tienen que ver con los trastornos postraumáticos producto de la enfermedad. Es decir, no solo la enfermedad, sino los trastornos postraumáticos que pueda traer la enfermedad. No está claramente cuáles son las incapacidades que puede generar la enfermedad. Hay algunos que dicen que quedan con algunas deficiencias en el aparato respiratorio, pero bueno, otros dicen que esto se recupera, que con el tiempo se recupera. En fin, no aparece muy claro todavía qué es lo que pasa y tampoco hay claramente una determinación de incapacidades producto del infortunio, producto de la enfermedad, de la contingencia. De modo que lo que tenemos allí es que con el tiempo esto se va a ir madurando porque realmente las patologías, aunque parezca mentira, son relativamente nuevas, hay todo un trámite que realizar, que es un trámite lento y engorroso, por lo cual, para saber cuáles son las verdaderas situaciones que va a provocar el padecimiento de la enfermedad, vamos a tener que esperar un tiempo porque todavía no lo tenemos muy claro. Entonces, dice que la enfermedad, la COVID-19, es una enfermedad que está dentro del apartado segundo del inciso B del artículo 6 de la 24.557, la incluye como una enfermedad profesional no enlistada el 367. En su artículo 2 trae algo que es bastante complejo, que ahora vamos a tratar de profundizar, que dice que el trabajador debe aportar un diagnóstico confirmado por entidad debidamente autorizada. Es decir, cuando se hace la presentación, no solo se hace una presentación denunciando como si fuera un accidente de trabajo. Imaginen ustedes, tuvo un accidente de trabajo, lo denuncio y punto, tal situación y listo. No, aquí la patología va a haber que tener un diagnóstico de la patología y no por cualquier médico, sino por una entidad debidamente confirmada. Y dice que la determinación de la enfermedad va a tener un trámite únicamente por comisiones médicas centrales. Con lo cual acá tenemos también un tema bastante complejo dentro de las provincias, porque, por ejemplo, dentro del tema de las provincias, porque las provincias no han prorrogado sus jurisdicciones y el hecho de que sea únicamente la Comisión Médica Central aleja a los restantes miembros del país de sus posibilidades de presentar todo este tipo de patologías. Ustedes imagínense que esto va a quedar todo centrado dentro de la Comisión Médica Central, las patologías que se denuncien, ¿no es cierto? El artículo 4 hace una excepción en los trabajadores de la salud y le da cierto privilegio a los trabajadores de la salud y dice que los trabajadores de la salud guardan una relación de causalidad adecuada, directa e inmediata. Esto es importante porque es como que el sistema acude rápidamente sobre los trabajadores de la salud.
Y claramente dice también que esta enfermedad va a ser tenida en cuenta hasta los 60 días posteriores a la terminación del periodo de la cuarentena. Algo discutible, bastante discutible, porque no es solamente la cuarentena la que va a estar en juego. Desde el año pasado, desde diciembre de 2019, nosotros teníamos una emergencia sanitaria, que es la ley 27.541, que declaró la emergencia sanitaria por un año, y que fue prorrogado por el decreto 2060 por otro año más, en el 12 de marzo, con lo cual una interpretación no restrictiva significaría que uno tiene la posibilidad de presentar cualquier tipo de situación producto de la patología, no una vez que sea terminada la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, sino que terminado el periodo del año de la 27.241, 27.541, y con su decreto 260 del 2020, que terminado ese año, recién ahí se contarían los 60 días posteriores. Es un tema discutible en la doctrina, pero bueno, lo digo para que tengamos en cuenta que también está esta situación que no quedó clara, porque por un lado dice la cuarentena y por otro lado tenemos la emergencia sanitaria. No ha impactado el decreto 367, hace que no impacte en las arcas de las propias ART del sistema. El DNU 1278, que como les dije en la charla anterior, un decreto de hace 20 años, nunca se imaginaron que iban a tener esta importancia que ha tenido. De repente el 1278 se ha vuelto un decreto sumamente importante. También había diseñado un fondo de reservas para enfermedades no profesionales. Es un fondo fiduciario que es una pequeña alícuota de cada uno de los aportantes al sistema, que se ha ido acumulando con los años y que fue reglamentado por el decreto 590, la resolución 590 de la Superintendencia de Riesgo. Y bueno, aparentemente hay todo un mecanismo por el cual las compañías deben denunciar a este fondo fiduciario las denuncias de siniestros que se le vayan presentando, y luego, si hay incapacidades permanentes producto de la patología o muertes reconocidas por la comisión médica como enfermedades profesionales, no enlistada, pero reconocida como enfermedad profesional, serán abonadas a través de este fondo fiduciario. Todavía no se sabe cómo. Uno imagina que se van a ser pagas de la misma forma en las que se determinan en las comisiones médicas los servicios de homologación, y que los honorarios nuestros van a estar salvaguardados también, pero la realidad de los hechos es que no está claro el tema, aparentemente. Tampoco está tan oscuro, pero no está claro que los honorarios nuestros estén salvados. Nosotros estamos entre colegas y los honorarios nuestros son sumamente importantes y vivimos de esto, y muchas veces las compañías son bastante reticentes a este tema, ¿no es cierto? Todos sabemos cómo se han visto reducidos nuestros honorarios por el tránsito de las comisiones médicas, y cuando llegamos a acuerdos homologatorios, y que ha habido más de una compañía que ha intentado pagar un 5%, con lo cual defender el tema de los honorarios es sumamente importante. También dice que el artículo 360, el DNU 367, otra vez faculta a la Superintendencia de Riesgo a dictar las normas reglamentarias para el trámite dentro de la Comisión Médica Central. Y aquí otra vez, ya el mencionado Cortador Morón, bueno, con su ánimo legislativo, tiene todas las puertas abiertas para, sabiendo que desde el Estado se reconoció la patología,
y que debe ser tratada por las ART, él pueda reglamentar este DNU 367. Y finalmente dice que este DNU iba a tener vigencia desde el 19 del 3, porque claramente queda un espacio ahí, como fue sancionado casi 25 días después del 297, quedaba un espacio en blanco ahí que no quedaba claro y retrotrajo su vigencia al partir de el 267. Bien, la resolución que reglamenta el DNU 367 es la resolución 38 del 2020, sale el 28 de abril del 2020. Es una resolución bastante complicada, compleja, como yo le digo a ustedes. Este es un tema de una enorme vitalidad legislativa, va cambiando permanentemente con el tiempo y con los años. En su reglamentación se basa en 6 leyes, 6 DNU, 7 decretos, 6 resoluciones. Tiene que tomar en cuenta para hacer el diseño de la resolución 38, para darle fuerza y poder, expresar cómo es el mecanismo para que uno pueda presentarse y que la enfermedad tenga cierto recorrido positivo dentro de la comisión médica y luego en la comisión médica central. El capítulo primero trata del reconocimiento de las contingencias del COVID-19 y habla de la denuncia de siniestro. En la denuncia de siniestro tenemos que agregar el diagnóstico, al que voy a volver en un segundo, una descripción del trabajo, del puesto, de las actividades que realizaba la persona que estamos denunciando, que sufre la patología. Hay que acreditar también la constancia de dispensa otorgada por el empleador. Siempre estamos hablando de personal esencial, ¿no? Ya voy a volver al tema de quiénes son las personas a las que pueden presentar este tema, pero en principio ya digo que esta debe ser un personal esencial. El nombre y la denominación y el quit del empleador, y el nombre y apellido del trabajador. Estos son los elementos con que deberíamos poder iniciar el trámite. Siempre el inicio del trámite, siempre es una palabra que no se debe usar, el inicio del trámite es dificultoso, hay que armarse de paciencia, muchas veces nos rechazan porque nos falta alguna cuestión. No es como cuando uno presenta una demanda, que a veces la presenta con algún defecto o alguna falencia, y nos hacen observaciones desde los juzgados que rápidamente la podemos subsanar. Aquí no, aquí si uno no inicia el trámite perfectamente, con toda la documentación, el trámite no se inicia, es decir, no tenemos iniciado el reclamo. Vuelvo al primer punto, que es el diagnóstico. Y en el diagnóstico, ¿se acuerdan que hace un rato yo les decía que el diagnóstico decía el 367 que debía ser hecho por una autoridad? ¿Cuál es la autoridad? La autoridad tiene que emanar de un registro federal de establecimientos de salud, algo que las siglas es el REFES, es decir, no cualquier establecimiento puede dar el diagnóstico que la superintendencia de riesgo nos acepte. Tiene que ser un diagnóstico que esté avalado por el Registro Federal de Establecimientos de Salud. O sea que ahí ya tenemos un problema. Porque ¿en qué medida tenemos la claridad de que nuestro cliente, el trabajador con el que estamos viendo este tema, que ha sufrido esta contingencia, realmente ha sido diagnosticado de esta forma? Si no es así, va a haber que recurrir rápidamente a que esté dentro, el diagnóstico esté avalado por este registro federal. En el capítulo 2 habla de la admisibilidad de la denuncia, y allí habla de que, bueno, de que si hay alguna contingencia que se pueda superar a los 3 días de plazo, hay que corregirla o una vez iniciado,
corregirla o aclarar alguna situación que no quede muy clara. Dentro del procedimiento de las comisiones médicas del capítulo 2, habla todo de lo que tiene que ver con el procedimiento ante las comisiones médicas y la determinación del carácter profesional de la contingencia. Y allí va avanzando sobre la presentación, el traslado, la intervención de la comisión médica, cómo va a ser el dictamen de la comisión médica central, los recursos administrativos, el recurso de apelación, si es que existiese, el patrocinio letrado, que debe ser con patrocinio letrado, en fin, hace una cantidad de los plazos, los domicilios constituidos y las notificaciones, que todo se va a hacer a través de la ventanilla de e-servicios, cómo se deben imputar a los fondos, al fondo fiduciario para que aparezca el dinero, es decir, reglamenta todos y cada uno de los puntos en cómo se va a ir manejando la reglamentación del DNU 367 a través de la resolución 38. Es de simple lectura, pero digamos, se toma su tiempo para producir todas las aclaraciones y no aclaraciones y las cosas que va oscureciendo, la super, como para que nunca sea fácil el trámite de la presentación. Tengo que mencionar también que el 29 del 4 se largó la resolución 40, que tiene que ver con el TAD, porque claramente se había dicho cómo se iniciaban los trámites, pero no se decía de qué forma. Bueno, el TAD se creó en el año 2016 con el decreto 1063, son los trámites a distancia, hasta que no esté puesta en vigencia la mesa de entrada virtual, decía la resolución 40 del 29 del 4. Y se creaba este TAD, que es los trámites a distancia, del cual la superintendencia de riesgo, entrando a la página, te puede mandar directamente al enlace como para poder entrar al TAD, y que va a servir este trámite a distancia para situaciones que es el reconocimiento del carácter profesional del COVID-19, del DNU 367, para la divergencia en las prestaciones de las resoluciones 179, y para la divergencia en el alta de la resolución. Quiere decir aquellas cosas más o menos sencillas que se podían hacer a través de la ventanilla. Y básicamente trae una cuestión que había quedado pendiente en el 38, que tiene que ver con cuáles iban a ser los domicilios que se iban a tener en cuenta para el trámite ante la Comisión Médica Central para el reconocimiento de la COVID-19. Y entonces dice que no aplica la excepción de competencia de la resolución 326 del 13 del 3 del 2017, y solo la competencia es a través de la Comisión Médica Central, es decir, el lugar donde el trabajador prestaba su trabajo, el lugar donde efectivamente el trabajador realizaba su trabajo, o el domicilio del DNI del trabajador, dejan de tener vigencia para tener vigencia únicamente la Comisión Médica Central. Es decir, todo eso se deja de lado, que es la resolución 326, habla de la constitución de los domicilios electrónicos y luego de la celebración de las audiencias de homologación. Finalmente, también la resolución 46 del 2020 aprueba un protocolo para la superintendencia de riesgo para la prevención del COVID-19. Es el protocolo de cómo se van a mover dentro de las comisiones médicas para la prevención de la enfermedad, dentro de las comisiones médicas. Y la resolución 987, que tiene que ver con el Plan Nacional del Cuidado de los Trabajadores de la Salud. Se dedica particularmente a los trabajadores de la salud. Voy a intentar, no sé si lo puedo hacer, pero voy a intentar mostrarles algo que les va a llegar, que
que yo se lo pasé a Marina. Decime, Marina, si se puede ver esto. Sí, se ve. Perfecto. Ahora viene Entonces, bien, así que quédate tranquilo y hay una pregunta, así que cuando quieras la digo. perfecto. Déjame ver si puedo mostrar esto, a ver si me abre rápidamente. Está bastante lento esto, pero bueno. Pasame la pregunta si querés, así después lo vamos viendo esto, que me está tardando en abrir. Dale, perfecto. Dicen, a una trabajadora de un cine que está parado desde marzo, le informan suspensión por mail el 17 de junio a operar a partir del 1 de julio. El 23 de junio informa licencia médica y nos pregunta, ¿qué prima, suspensión o licencia? Bueno, no tiene nada que ver con el tema de la enfermedad COVID-19, ¿eh? Es un tema de derecho laboral propiamente dicho. Ella está suspendida y está con licencia. La pregunta, decís, ¿qué prima en qué sentido? ¿Con qué fuerza ella está con licencia médica? ¿Por qué naturaleza? ¿Por una enfermedad, por la COVID o porque contrajo otra patología que necesita licencia? Está en Por lo que suspensión. veo en la pregunta, más allá de que nos pueda aclarar, está preguntando por un tema de fechas. Igual ella aclara que es por otra patología. Claro, bueno, entonces está en principio primando la suspensión, pero claro, esa suspensión, si está acreditada a través de que tiene una patología, habrá que acreditar la patología y ver qué pasa dentro de ese contrato de trabajo con esa patología, ¿no? Pero en principio no tiene nada que ver con el tema de la COVID-19 que estamos tratando, ¿eh? Lo que le quería mostrar es qué tiene la superintendencia de riesgo que yo le he mandado a Marina para que se los pase a ustedes, que es la compilación de normas con relación a la COVID-19. Ustedes fíjense que hay decretos de necesidad y urgencia, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las decisiones administrativas. Es una catarata, la normativa de la superintendencia de riesgo, los protocolos, las normas de organismos internacionales. Es una cantidad de normas impresionante. Obviamente no nos podemos detener en cada una de ellas. Yo se los muestro para que luego ustedes hagan con esto lo que quieran, pero claramente es de una dificultad muy grande intentar mencionar todas las normas que tienen relación con la COVID-19. Una compañera nuestra del instituto, muy gentilmente, también nos ha pasado el digesto de la emergencia sanitaria. Este digesto, que también yo se lo he mandado, tiene una cantidad de normas relativa a la patología que tiene que ver, acá ustedes acá podrán ver que cada una abre una decisión administrativa distinta, las resoluciones, decretos y reglamentaciones, con lo cual no me voy a detener mucho en esto. Lo que les quiero decir es que es verdaderamente enorme, es una catarata de información y de legislación que tenemos al respecto y se hace bastante difícil poder entender este aspecto. Con lo cual yo lo que pretendo a partir de ahora es redondear un poco lo que les quiero decir en este sentido. Miren, a ver. No sé si aparezco ahí, pero bueno. No sé si me están viendo, pero bueno. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Desde que se sanciona la resolución 297, y claro, se determina que va a haber trabajadores esenciales, ¿eh? No mencionamos quiénes son los trabajadores esenciales, yo lo voy a mencionar muy abuelo de pájaro, pero cuando se sanciona el 297, el propio Ejecutivo entiende que hay una determinada cantidad de trabajadores que no pueden quedarse haciendo aislamiento social preventivo obligatorio, que hay que salir a trabajar, porque hay que producir una cantidad de cuestiones y que el país debería seguir moviéndose de alguna manera. Entonces, ¿son trabajadores esenciales quiénes? El personal de salud, las autoridades de los gobiernos nacionales, los personales de servicio de justicia de turno. Perdón, acá tenemos que decir algo, ¿no? Me quiero detener 2 segundos en este tema, porque claramente nosotros, como abogados, hemos sido enormemente perjudicados
La Corte Suprema ha tenido un rol bastante oscuro en este tema. Hace muchísimos días que están prácticamente cerrados los juzgados y los tribunales. Los sistemas electrónicos que dicen que funcionan de una manera muy limitada. Dentro del ámbito de la capital federal, esto es mucho peor que en la provincia de Buenos Aires. El colegio parece que ha conseguido a través del amparo que podamos volver dentro de un tiempo cuando las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires nos decidan, que podamos volver a nuestros estudios porque tenemos prohibido el acceso a nuestros estudios, mucho menos ir a los juzgados o a los tribunales, de manera que la justicia la tenemos parada, todos tenemos problemas con nuestros clientes, no le podemos explicar, no le podemos decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, con lo cual, bueno, la administración de justicia se ha detenido en el tiempo y bueno, ahí quedó. Total, los justiciables, gracias por los servicios prestados, y los funcionarios siguen cobrando sus sueldos los primeros días de mes como corresponde. Dicho esto, sigo diciendo, hay personal diplomático que también fue declarado esencial, personas que deban asistir con otras discapacidades, personas que deban atender situaciones de fuerza mayor, personas afectadas a la realización de servicios funerarios, personas afectadas a la atención de comedores escolares, personas que desempeñan servicios de comunicación, y así 24 actividades más, que son las denominadas servicios esenciales. Con el tiempo hubo más personas dentro del campo de las esenciales y hubo también personas autorizadas a realizar algunas actividades también llamadas exceptuados. Entonces, yo lo que quiero explicar es lo siguiente. Desde mi punto de vista crítico de la 27348, cuando se sancionó, todos los trabajadores fueron discriminados frente a cualquier otro afectado por un daño, porque fueron obligados a transitar un camino único y obligatorio que es el de las comisiones médicas. Ninguna otra persona que sufra un daño en la Argentina está obligado a transitar un camino de comisiones médicas. Únicamente los trabajadores. Porque esto, bueno, habría que hablar un rato largo, pero el sistema decidió que fuese así. Esta para mí es una primera discriminación, en la que hay que transitar este camino obligatoriamente. Luego tenemos la aparición de esta patología, de la COVID-19, donde el propio 367 hace una excepción con los trabajadores de la salud, y dice que estos van a tener una relación directa e inmediata respecto a su patología para el reconocimiento de la patología que tienen. Por lo tanto, es una discriminación positiva a favor de ellos, en el sentido de que los trabajadores de la salud, al estar contenidos dentro de lo que tienen esta discriminación positiva, van a ser, su trámite va a moverse, digamos, un poquito con mayor diligencia que en otras situaciones. En otras situaciones, que también pueden ser trabajadores esenciales, imagínense ustedes un recolector de residuos que todas las noches pasa por nuestra puerta de casa y recoge los residuos, que también está expuesto muy fuertemente a contagiarse. No siempre yo los veo, no siempre están con las medidas de seguridad que deberían tener. Yo no veo tampoco que estén sus jefes, sus superiores, atrás de los camiones, insistiendo a la gente para que tenga cuidado en la realización de su trabajo. Los veo sin guantes, a veces sin barbijos, lo hacen desde un lugar, lo digo en particular los recolectores porque me parece una actividad sumamente importante.
y están expuestos. Sin embargo, estas personas, cuando tengan que hacer una denuncia de siniestro, aparte de poner todos los elementos que necesitamos poner dentro del inicio de la denuncia de siniestro, van a tener un recorrido distinto que un trabajador de la salud. Y ahí ya tenemos una discriminación negativa contra este trabajador, que es esencial, pero no es un trabajador de la salud. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Luego están los autorizados o exceptuados. ¿Qué va a pasar con estos? Porque en principio, aparentemente, el 367 abarcaría a los esenciales. Luego fueron agregando otra cantidad, insisto, de trabajos autorizados y esenciales. Pero hay simplemente exceptuados. Una persona que, por ejemplo, va a trabajar a un comercio y está en un ámbito de trabajo donde una persona viene con el virus y contagia a todos los demás que están adentro. Y es un comercio con 4 o 5 empleados. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el trámite que va a tener este trabajador? Hay una nueva discriminación sobre este trabajador. Y obviamente ni que hablar para aquellas tareas en las que no entran dentro del 367, no es esencial, no es personal de la salud, no es autorizado, no es exceptuado, e igualmente va a trabajar porque el empleador le dice tenemos que trabajar. Imagínense en ustedes una obra en construcción, que por supuesto no están permitidas, pero que hay un montón que están trabajando, porque eso se lo ve claramente en todos lados. ¿Ese trabajador va a tener alguna posibilidad de poder hacer un reclamo ante las comisiones médicas? Parecería que no. Lo que yo quiero decir en esta charla, y quiero explicarles, es que todo este engranaje que se ha montado es una farsa. En realidad pasa lo mismo que cada una de las veces que se ha querido atender las situaciones de los trabajadores. Son mecanismos sumamente engorrosos, sumamente difíciles de superar, y que una vez que uno alcanza de superar este tipo de situaciones en el que es tan difícil como morderle la cola al diablo, y uno pueda superar todas las decisiones administrativas que nos dificultan la presentación, luego las determinaciones de incapacidad son miserables. Cuando el 367 dice los trastornos postraumáticos que puedan sufrir los trabajadores que han pasado a las patologías, por un momento detengámonos en los trabajadores de la salud. Por ejemplo, los médicos y el personal que está destinado a atender a las unidades de terapia intensiva, que en este momento en algunos lugares en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, dice que están al borde, a que están casi desbordadas. Por suerte no estamos teniendo en Argentina estas imágenes que hemos visto de Italia o de Ecuador o de Bolivia recientemente, o más recientemente de Chile, en que los médicos tienen que decidir a quién se le dan los tratamientos y tienen que tomar decisiones sumamente difíciles. ¿Eso no crea un estrés postraumático? ¿Eso no va a tener una consecuencia postraumática posterior en esos trabajadores de la salud? ¿Cuál va a ser la respuesta que va a tener? Imaginémonos que exista un día de pospandemia. Yo no sé si va a haber un día de pospandemia o únicamente eso será posible el día que exista una vacuna o una cura muy concreta. Pero por ahora estamos en pandemia, es decir, estamos sobre la pandemia, trabajando como podemos, cuidándonos como podemos, pero el bicho existe por todos lados. Ahora, la gente que está trabajando en estas situaciones de terapia intensiva, por ejemplo, pongo el extremo, estas personas,
¿Cuál va a ser la reacción que van a tener una vez que entre en un estado de normalidad, digamos, en el sentido de que el virus ha sido controlado y que no van a tener situaciones de superestrés dentro del trabajo o estresado el sistema propiamente dicho? ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Van a tener consecuencias psicosociales? ¿Van a tener situaciones postraumáticas o no? A mí me da de que pensar que sí, porque si uno está viviendo con la vida y la muerte permanentemente, bueno, será un entrenamiento, será una situación en la que los médicos se verán adecuar, pero la realidad de los hechos es que no deja de ser una situación traumática, ver pasar a la gente. Entonces yo estoy viendo que hay una serie de discriminaciones sobre los trabajadores respecto de los decretos y las resoluciones de los DNU y los decretos de reglamentación de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo, que ha traído como consecuencia una nueva discriminación sobre los trabajadores, poniendo un estándar distinto para distintos trabajadores en función de las tareas que realizan. Por supuesto, hubiese sido mucho más fácil que simplemente hubiese sido reconocido como enfermedad profesional la patología. Porque si eso fuese así, una simple denuncia ante las ART deberían poner en mecanismo, a funcionar el mecanismo de las compañías. Pero no lo han querido hacer de este modo. De hecho, se tomaron su tiempo para lanzar los DNU y las resoluciones. Se han tomado su tiempo porque siempre hay una cuestión económica detrás de todo esto, y había un susto muy grande, y lo hay todavía, por la cantidad de fallecidos que puede haber. El sistema argentino de fallecimientos ha ido a la baja en el tiempo, las estadísticas demuestran eso, son estadísticas, ¿no? 2 familias, una familia come de pollo, la otra no come ninguna. Las estadísticas saben ustedes que son mentirosas, pero bueno, son las que tenemos y hasta debemos agradecer porque hasta antes de la sanción de la ley de riesgo no teníamos estadísticas sobre cuestiones de riesgo de los trabajadores y hoy por lo menos tenemos algunas que las podemos criticar, pero las tenemos. Y bueno, el sistema siempre funciona para que, como decía Ackerman en el artículo que yo les mencionaba en un primer momento, si las alícuotas no fueron cobradas por parte de las compañías, difícilmente puede haber una respuesta económica. Es decir, las compañías, para cubrir una patología, lo primero que hacen es cobrar sus alícuotas, lo cual es lógico. Como no fueron cobradas esas alícuotas porque la enfermedad no existía, las compañías quedaban un poco en el aire, quedaban descalzadas, como le gusta mencionar a los que conocen este tema. Tenían un descalce frente a sus obligaciones que podían surgir de un reconocimiento de la patología o no. Entonces, el Poder Ejecutivo, en esa lógica, porque es en esa lógica, saca el DNU, el 297, el 367, y dice que es una enfermedad presuntivamente, una enfermedad profesional presuntiva, no enlistada. O sea, hay que demostrarla, que tiene que ver, que tiene una relación directa y causal con el trabajo, tiene mayor raigambre para el personal de la salud, los demás trabajadores tendrán que demostrar que la enfermedad la obtuvieron dentro del ámbito del trabajo y no en su familia y no por otras razones, que bien puede ser también, Y va bajando en distintas categorías. Y es una, como mencioné anteriormente, es una enfermedad que va a ser reconocida aparentemente, por lo menos por ahora, en términos temporales. No va a permanecer en el tiempo. Si hubiese sido reconocida como el hantavirus, o como las patologías que mencioné antes de hernias y posturales,
ya es una enfermedad reconocida, con los más y los menos que tiene ese reconocimiento, ya la simple denuncia de siniestro nos pone en otro lugar. Esto ha diseñado todo un nuevo camino, con todas unas nuevas reglamentaciones, que ya teníamos reglamentaciones para tirar para el techo, y ahora tenemos toda una serie de nuevas reglamentaciones únicamente para esta enfermedad, para la enfermedad COVID-19 contraída por el virus SARS-CoV-2. Esa es la denominación correcta del virus. De manera que estamos frente a un problema muy grande. No han aparecido todavía situaciones que demuestren qué es lo que va a pasar y cuál va a ser el comportamiento de las comisiones médicas centrales. Obviamente, todo esto es un camino muy lento, porque estamos hablando de una enfermedad. Y, lógicamente, una enfermedad tiene un tiempo desde que la enfermedad se contrae, un tiempo de curación. No son situaciones relámpagos que se aparecen claramente, luego todo el trámite dentro de las comisiones médicas. Es decir, por ahora tenemos poco y nada de elementos para poder resolver esto. Por suerte, no estamos teniendo situaciones como se temía de que podían pasar, de que los sistemas médicos colapsaran, pero el índice de contagio en edad está bajando profundamente. En principio se decía que era para enfermedades para patologías, para personas mayores, pero ustedes fíjense, si lo ven a diario, que esa edad está hacia la baja. Eso aplica también a que va a haber situaciones de contagio en personas de menor edad. Por otro lado, y no quería olvidarme también de mencionar este tema, dentro del personal de la salud, acuérdense ustedes que hay muchos profesionales que están dentro del sistema de monotributo, que hay una contratación por parte de muchos sanatorios y muchas clínicas casi fraudulenta. Esos profesionales con monotributo de ninguna manera tienen posibilidades de acceder al 367. El 367 está únicamente diseñado para aquellos trabajadores que tengan una ART, que tengan cobertura asegurativa. Cualquier trabajador que no tenga cobertura asegurativa deberá, obviamente, optar por el artículo 75 o la acción civil, eso ustedes lo determinarán, pero no puede recorrer el camino de comisiones médicas porque no tiene respaldo asegurativo. ¿Se entiende? De modo que ahí también tenemos otra situación, y son muchos los profesionales que están con este tema de que son monotributistas frente a los empleadores. A mí siempre me llamó la atención que cuando se hablaba del personal esencial, y se hablaba maravillas desde los lugares de gobierno, de la importancia del personal esencial y qué pasaba y qué no pasaba, no se les mencionaba que estaban corriendo el riesgo de contraer una enfermedad que podía tener un resultado muy negativo para la salud o para sus familiares, para la propia salud o para sus familiares, y que en principio no tenía cobertura asegurativa. Mucho menos se le decía a los empleadores de esos personal esencial que tampoco iban a poder tener cobertura asegurativa porque no tenían lo que ellos tenían como tranquilidad de tener una cobertura asegurativa a través de una ART, que durante los 10 primeros días iban a pagar los salarios ellos y a partir del día 11 los pagaría la ART. Todo esto quedó en un limbo hasta que se aclaró casi 20, 25 días después de que se decretó la ASPO. O sea, hay un periodo ahí en el que ha quedado en gris y que ha mostrado claramente cuál es el poder de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, porque este era un tema muy caliente y que ponía en duda, y pone en duda, la ecuación económica de las compañías. Esto hay que tenerlo claro. Es por eso que el Poder Ejecutivo optó por irse a un tema que fue sancionado hace 20 años atrás, en el que de ninguna manera estaba prevista esta situación, que es este fondo fiduciario. Pero este fondo fiduciario también es finito, tiene un límite.
Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Por suerte, insisto, no estamos teniendo las situaciones que nos provocó un poco de pánico en el sentido de que pudiese estallar el sistema sanitario, está más o menos controlado, y esto ha hecho que más o menos haya una contención, y que los trabajadores afectados, bueno, están siguiendo el trámite y aparentemente va camino por este lado. ¿Qué va a pasar luego con el tiempo? ¿Qué va a pasar con los estrés postraumáticos? Lo desconozco. Yo imagino que allí van a aparecer toda una serie de situaciones para todos los trabajadores de la salud, que obviamente cuando hablamos de trabajadores de la salud implica a todo el conjunto de los trabajadores de la salud, no solo los médicos que trabajan en terapia intensiva, sino a todos los médicos en general, al personal administrativo, al personal de maestranza, de mantenimiento, los enfermeros, los que toman muestras, todos entran dentro del personal de salud, están todos expuestos y son personal esencial y tienen este cierto privilegio respecto del reconocimiento de la patología. Yo creo que el 367 se quedó muy corto, extremadamente corto. Todos esperábamos otra cosa, realmente esperábamos que la patología sea reconocida como una enfermedad profesional. Por supuesto, íbamos a tener la dificultad de demostrar que ella había sido contraída en el trabajo, y esa iba a ser una dificultad muy importante, pero íbamos a tener una cobertura. De este modo no estamos seguros de tener la cobertura. Sí debo decir que ante las denuncias de siniestro, las coberturas siempre deben comenzar a brindarse, el trabajador debe empezar a recibir las coberturas, pero bueno, las comisiones médicas luego pueden dictaminar, con los antecedentes, que es una enfermedad profesional o no. Y ahí vamos a tener, dentro de poco tiempo vamos a empezar a ver cuál es la verdadera respuesta del sistema frente a tener que reconocer si la patología fue realmente contraída en el trabajo o no, porque las compañías van a brindar una indemnización o van a determinar un grado de incapacidad permanente en la medida que la contingencia ya haya producido dentro del trabajo. Bueno, Marina, yo más o menos había preparado una horita de clase. Perfecto, tenemos charla. No sé si hay alguna pregunta ahí pendiente y lo vamos viendo. ¿Me escuchás? ¿Y vos me escuchás? Perfecto. Perfecto. Mirá, te comento, tenemos un par de preguntas, te voy leyendo y vamos contestando. Un trabajador fallecido por COVID-19 esencial, la familia no había hecho la denuncia, les dijo que hagan la denuncia, ahora ya contestaron y se tomaron la prórroga para contestar, aceptación o rechazo. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿El trámite ante la Comisión Médica Central? Sí, claro, eso es lo que debe solicitar. Tienen que entrar por la mesa de entrada virtual, que ya está en funcionamiento, y acreditar todas los elementos que habíamos mencionado anteriormente. El diagnóstico, en fin, ahora el diagnóstico, el CUI del trabajador, el nombre y apellido, DNI del trabajador, todos los elementos que hacen a que a la presentación y le hagan el inicio dentro de la comisión médica. Eso es por trámite de ventanilla electrónica, ya lo tiene que hacer, tiene que presentarse las personas que están denominadas dentro de la red de riesgos, que serían los herederos de ese trabajador que sufrió la contingencia, y ahí le van a dar inicio al trámite. Luego, si tiene algún tipo, una vez que pueda iniciar el trámite, te repito, habiendo cumplido con todas las todo lo que marca el 367, la resolución 367, artículo 1, que le recomiendo que la lea al colega, ahí está detallado todos y cada uno de los elementos que se necesitan para iniciar el trámite, y si va a tener alguna observación, se la van a hacer dentro de muy poquito tiempo,
y el trámite ya continúa allí para luego pasar a la Comisión Médica Central, en el que le van a dar la respuesta a través de un dictamen de comisión médica, de si reconocen o no la patología como profesional, y luego le van a dar la respuesta económica que corresponde por el fallecimiento, ¿cierto?, a los herederos. Perfecto. La siguiente es, ¿se conoce qué tipo de incapacidades puede generar el coronavirus? ¿Hubo algún caso jurisprudencial hasta ahora? No, yo lo mencionaba, no lo tenemos, no lo tenemos. Hay algunos antecedentes que están hablando de que existe, que las personas quedan con una disminución respiratoria, con una capacidad pulmonar disminuida. Hay otros que hablan de patologías renales. No está muy claro todavía cuáles son las consecuencias del padecimiento de la enfermedad. Obviamente tiene que ver con cada uno de nosotros. Es evidente que está teniendo respuestas distintas. El cuerpo de cada uno responde de una manera bastante distinta. Hay gente que pasa la enfermedad sin darse cuenta, y hay gente que se muere. Es decir, en el medio hay de todo en esta enfermedad no conocida. Los médicos, lamentablemente, todos los días nos dicen cosas distintas. Ustedes acuérdense, no usen barbijo, no sirve para nada. Ahora, si no usas barbijo, adentro de tu casa más o menos están pidiendo que uses barbijo. En fin, que se transmite por el aire, que no se transmite por el aire. Los médicos también están un poco que no saben muchas cosas, y menos las sabemos nosotros. Las consecuencias no las tenemos claras. Una incapacidad permanente es eso, una incapacidad permanente. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que cuando se hace una determinación de incapacidad, se supone que esta incapacidad va a llevarla el trabajador consigo por el resto de su tiempo, de su total obrera, de su capacidad de trabajo, el resto de su vida laboral. De modo que si no quedan claros cuáles son las contingencias reales, si es que el trabajador recibe alta médica, se queda con una insuficiencia respiratoria, pero dentro de un año se recupera, no sería nada raro que dentro de la propia comisión médica den alta médica y pongan al trabajador en una lista de espera para que dentro de un año se le haga una nueva revisión médica y se determine cuál es la verdadera incapacidad que tuvo por esta insuficiencia respiratoria, y si es que la recupera al año o no. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les digo? Lejos de eso está el estrés postraumático que sufre la persona que sufrió la patología. Todos sabemos que si hay una resistencia enorme que tienen las compañías y la superintendencia de riesgo, es el reconocimiento de un daño psicológico cuando uno sufre una patología. Hay personas que pierden una mano y hay resistencia al reconocimiento de cuánto es que la persona sufre de estrés postraumático producto de haber perdido una mano. Así que en estas situaciones yo no sé cuál va a ser la reacción. Hoy escuchaba a un señor que estuvo 50 días en terapia intensiva. Ustedes imagínense, 50 días en terapia intensiva. ¿Qué te queda en la cabeza después de eso? ¿No? No sé porque no está claro, insisto, cuáles son las lesiones incapacitantes y las lesiones incapacitantes producto del padecimiento de la enfermedad. No están claras. Van desde que se pasa sin que uno se dé cuenta hasta que te mueras. O sea, luego, acá hay una cuestión importante. Cuando una persona fallece, ¿es por el COVID-19, por la enfermedad, por la patología, o muere con COVID-19? Entonces, si esto es así, ¿cómo se va a tomar? Se va a tomar que tuvo una incidencia de qué naturaleza, de qué porcentaje el COVID-19 para que la persona fallezca. ¿Me entiendo? Si la persona es diabética y sufre de problemas coronarios o de alguna otra patología que hace que la incidencia de la COVID-19 sea muy fuerte en el cuerpo de él,
¿Es solamente por la patología o también no tiene incidencia a otras patologías? ¿Y cómo tomará las comisiones médicas estas incidencias? ¿Y qué porcentaje le va a determinar a cada cosa? Bueno, eso no lo sabemos. No sé, este señor que preguntaba antes la colega, que me dice que falleció de COVID-19, de la COVID-19, habrá que ver si tenía otro tipo de patologías que lamentablemente lo llevó al deceso. O sea, vieron que en esta enfermedad todo tiene que ver con todo prácticamente. Todo tiene que ver con todo. Pasamos a la siguiente pregunta. Cuando un trabajador esencial, personal médico, trabaja en 2 establecimientos médicos, ¿cuál ART responde? ¿Es una cuestión de prueba donde contrajo la enfermedad COVID-19? Bien, este es el famoso tema del pluriempleo, muy complicado, que da para toda una charla. Y en este caso aquí hay un problema tremendo, ¿te das cuenta? O sea, ¿cuál va a ser la reacción de la comisión médica frente a esto? Es claro que el trabajador esencial tiene el privilegio otorgado por el 367 de que hay una relación directa y causal de que la patología la contrajo trabajando. ¿En qué establecimiento? Y se hará una investigación y se sabrá en qué establecimiento habrá habido más contagios y en todo caso cuál fue lo que haya podido compartir ese trabajador en ese momento con los contagiados. Será motivo de investigación. De todos modos, vale aclarar que ninguna de las 2 ART distintas que pueda tener ese trabajador damnificado va a responder. El que va a responder es el fondo fiduciario. Las ART están tranquilitas respecto de sus dineros reservados, porque quien va a responder es el fondo fiduciario. Entonces, sea una ART o sea la otra, las prestaciones se van a brindar a través de la Comisión Médica Central, de modo que va a terminar siempre siendo un simple dato anecdótico. Distinto es en otras situaciones, cuando tenemos pluriempleo, y bueno, ahí hay cuestiones a resolver que tienen que ver con los salarios y si es una enfermedad profesional, dónde se produce la contingencia mayor y todo este tipo de especulaciones que dan para sacarle tinta a la lapicera un montón porque son muy complejas y bueno, las compañías muchas veces tampoco lo quieren absorber, ¿no es cierto? Y en ese pluriempleo también va a haber que tener cuidado con la determinación. Yo siempre doy con cuidado esto, y lo digo ahora a modo de una descripción, pues si se determina que fue en determinado lugar, hay que tener cuidado que cuando se haga el cálculo de la determinación de incapacidad, la que fuere, también se tomen los salarios en el otro empleo. Porque cuando uno está con una incapacidad permanente, se queda con una incapacidad permanente para los 2 trabajos. No se queda con una incapacidad permanente para un trabajo, para una RT y para la otra no. Con lo cual ahí hay una dificultad que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces los ofrecimientos económicos tienen que ver con el ingreso base mensual de la ART, de donde se supone que el trabajador sufrió el accidente o contrajo una patología. En este caso también habría que tener cuidado porque hay muchas veces cuestiones pillas que pasan en el medio y se le quiere pagar sobre un solo salario como si el damnificado fuesen personas distintas que hacen trabajos distintos. Y no, es una misma persona que se dañó con una determinada compañía y se le debe pagar con el total, ¿no? ¿Se entiende Bien, lo que digo? sí. Voy a la otra. ¿Qué documentación debo acompañar para acreditar que el COVID fue contraído en el trabajo? Bueno, yo ahí lo mencionaba, insisto, es el decreto 367, artículo 1, esa es la documentación necesaria. No la voy a enumerar otra vez porque no tiene sentido, pero es fundamentalmente el diagnóstico, que tenga un diagnóstico hecho por un establecimiento registrado dentro de este registro de establecimientos. Y ahí son los 5 elementos que necesitas para poder iniciar.
a través de la ventanilla electrónica, y bueno, con eso se inicia. Esos son los elementos. Artículo primero 367, está súper bien descrito. Perfecto, Antonio, te paso la última pregunta y vamos haciendo el cierre, que ya estamos en horario, ¿te parece bien? Perfecto, como vos digas. Volviendo al tema de la indemnización por fallecimiento, si se prueba que el coronavirus agravó enfermedades preexistentes y el trabajador muere, ¿es indemnizable? Sí, claro. Yo entiendo que sí, no tengo ninguna duda. El problema es que va a haber que determinar en el quantum cuánto una patología incide sobre la otra, pero si el resultado final, producto de que yo me contagié con coronavirus, es mi fallecimiento, bueno, ahí habrá que tener una observación especial sobre eso. Yo, como no hay elementos todavía de resoluciones de las comisiones médicas respecto de este tema en particular, no podría aventurar una opinión, porque no sé qué es lo que va a decir las comisiones médicas, si va a determinar un porcentaje, si va a determinar que es un 100% de incidencia de la incidencia de la enfermedad sobre el resultado muerte. No sé cómo van a manejar este tema. Es un tema que yo creo que va a dar para mucho análisis y va a dar tela para cortar, y ahí va a haber que tener cuidado, porque claramente el mecanismo va a ser el mismo de la resolución 298. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona le hace un ofrecimiento económico y lo acepta, bueno, esto termina acá. Tiene funciones homologatorias ese acuerdo y no hay posibilidad de reclamar nada más. Y allí va a haber que tener cuidado, porque si la incidencia que le da al resultado muertes el coronavirus no es sobre el 100% de la patología, las indemnizaciones van a tender a la baja. Y no me llamaría la atención de que eso sucediera dentro de la Comisión Médica Central. No me llamaría para nada la atención. Se está hablando mucho, ustedes presten atención, porque no son temas menores en el fondo, de la persona murió con coronavirus o por coronavirus. Se habla mucho de este tema y no es lo mismo. Claramente no es lo mismo, porque quieren decir que el resultado es muerte, sí, pero las circunstancias son distintas de una persona que la otra, si es por o con coronavirus. ¿Se entiende? Si es con coronavirus más otras patologías más que hicieron que el resultado final fuera muerte. Si es por coronavirus, fue el resultado final muerte. ¿Me entiendes? Por la propia enfermedad. De modo que ahí vamos a tener que tener cuidado cuando se analicen los dictámenes médicos de la Comisión Médica Central van a ser realmente interesantes de observar, sobre todo en resultado muerte, y también en otras patologías, digo, también en otras circunstancias, porque habrá que ver si encuentran incapacidades permanentes, si determinan que hubo algún estrés postraumático, porque quieren sacarse el tema encima y otorgan un 10% de estrés postraumático para que la persona cierre el tema y se acabó, y si no se van a habilitar un montón de vías judiciales, porque la patología obviamente existe. Si fue reconocida, si el dictamen médico termina reconociendo la patología como laboral, va a ser muy importante para la posterior discusión, tanto ante la RT como al fondo, para quien quiera, ante el empleador. Y yo lo que estoy viendo es que puede haber una andanada de acciones judiciales por el tema de las determinaciones del grado de incapacidad y por el tema de las determinaciones de los montos indemnizatorios. Yo ahí estoy viendo que siempre tienden a ser a la baja, con lo cual, en fin, habría que tener un montón de cuidado. Ya les digo, desde el pluriempleo, en el cómo se toman los valores del ingreso base mensual para hacer los cálculos, desde los porcentajes de incapacidad que van a determinar las comisiones médicas, en los dictámenes médicos se van a determinar que la enfermedad fue profesional o no fue profesional, y si no fue profesional, obviamente no va a tener
una respuesta económica por parte de la Comisión Médica, y habría que ver en qué sentido no fue demostrado que fue reconocido, que fue contraído en su trabajo. Es decir, hay un montón de cuestiones que van a aparecer, más allá del detallado, el detalle propio del procedimiento engorroso que nuestro contador Morón diseña. Lo que hay que ver en general, hay que abrir el panorama y darse cuenta que van a aparecer un montón de acciones posibles frente a las determinaciones, a los dictámenes médicos que van a hacer las comisiones médicas, que van a tener que ver desde el reconocimiento hasta, insisto, del reconocimiento o no de la enfermedad, desde las determinaciones de incapacidad, los porcentajes de incapacidad, y desde los IBM que toman. Ahí se va a abrir un abanico de posibilidades, y dentro del personal de salud, todos aquellos que sean monotributistas, todos van a tener acciones judiciales, porque claramente no van a poder transitar el camino de comisiones médicas para aquel que quiera transitar el camino de comisiones médicas. Si bien es obligatorio para el diseño de la ley, no es indispensable para iniciar una acción. ¿Estás por ahí, Marina? Perfecto, Antonio, ya no tenemos más preguntas, así que si te parece bien, vamos cerrando. Te agradezco muchísimo tu exposición y muchísimas gracias a los asistentes por su participación y preguntas también. Bueno, permitime saludar a los colegas, les mando un abrazo a todos. La verdad que a mí me cuesta mucho hacer estas charlas, quiero decirles, lo digo de todo corazón, me gusta verle la cara a la gente, compartir ideas, que me interrumpan, que hablemos en el medio, que sean más interactivas, esto es bastante especial, pero bueno, tenemos esta posibilidad que nos brinda el colegio público de que sean gratuitas. Me importa mucho decir que estas charlas son gratuitas, esto es muy importante, hay mucha gente con unos sueldos extraordinarios que está especulando con estas charlas por Zoom pagas, y me da un poquito de bronca. Así que agradezco mucho al colegio que brinde charlas gratuitas y que los matriculados, los colegas, puedan entrar y compartir algunas de las ideas, aunque no sean de la mejor forma, pero bueno, seamos positivos y ya con el paso del tiempo seguramente encontraremos los modos para volver a las reuniones presenciales. Así que les mando un saludo a todos y espero verlos pronto. Las próximas clases van a estar la doctora Silvina Repetti y el doctor Enrique Precedo. Son dos clases muy importantes. También vamos a seguir con el tema de ART. Los invito a todos a que estén en las clases próximas. Son modelos, creo que es la próxima clase son modelos del panorama frente de lo que hay que brindar dentro de las comisiones médicas, y también son integrantes del Instituto de Derecho del colegio, al cual también los invito a ustedes si quieren participar, a quien quiera venir al instituto, con todo gusto estamos allí. Y, en fin, las puertas siempre abiertas para los colegas, y bueno, les mando un abrazo cordial para todos, y nuevamente muchas gracias, Marina.